So right now I'm actually living in Europe in a beautiful city called Prague. De hecho, ahorita estoy viviendo en Europa, en una ciudad muy bonita, preciosa, que se llama Praga. Have any of you been to Prague before? ¿Alguien ha estado en Praga alguna vez? Beautiful. You need to visit me. Preciosa, necesitan venir a visitarme. My husband is actually Czechoslovakian, so we moved back to his country. Mi esposo es de Checoslovaquia, así es de que nos fuimos de regreso a su país. And I served a mission for my church in Prague in the Czech Republic when I was 21, so I happened to speak that language. Cuando yo tenía 21 años, serví una misión en mi iglesia, una misión en Checoslovaquia, así es de que yo hablo ese idioma. So an interesting thing that happens to me every single time I go to another country that they don't speak English. Algo que me pasa, algo muy interesante que me pasa a mí cada vez que voy a otro país donde no hablan inglés. My brain turns into foreign language mode. Mi cerebro se va así como se prende en un modo de lengua extranjera. And so instead of speaking Spanish to you, y en vez de estar hablando español, when you say hola to me, I start speaking Czech. Cuando me dicen hola, yo empiezo a hablar en checo. And you don't understand anything I'm saying, but in my mind it makes sense. Y nadie me entiende, pero en mi mente sí hace sentido. I remember the first time that I met this group. Me acuerdo de la primera vez que conocí este grupo. It was several years ago, and we were in a small little office where you do a lot of your aroma touches. Y estábamos en una oficina muy pequeña con Gaby, donde hacían aroma touch. And I remember sitting around. There was probably about 10 or 15 of us at the very beginning. Me acuerdo que estábamos ahí más o menos como 15 o 20 personas sentados. And I remember you were there, and you were there, and there was a few others. You were there, yep. Y algunos de ustedes allá. And I remember the way I felt around people here in Mexico City. Me acuerdo de cómo me sentía acompañada de la gente aquí en la Ciudad de México. I fell in love with you that night. Me enamoré de ustedes esa noche. It was actually the first time that I've ever been to Mexico City. De hecho, era la primera vez que estuve en la Ciudad de México. And I remember after that meeting, I talked to Dan Hillstrom. Y me acuerdo que después de esa reunión hablé con Dan Hillstrom. And I told him, y le dije, I already love these people. Ya los quiero mucho a estas personas. And I can work with these 10 people. These are my type of people. Y puedo trabajar con ellos. Ellos son mi tipo. And then you took me dancing until like midnight or 1 a.m. in the morning. Y entonces me llevaron a bailar como hasta la 1 de la mañana. And I found out that Mexicans like to party really hard. Y me di cuenta que a los mexicanos les gusta mucho andar de fiesta. So a lot has happened in the last 3 years. Así que mucho ha pasado en los últimos 3 años. I remember you too. You were at the symposium. Hi. Me acuerdo de ti, Abraham, que estabas en ese simposio. Hola. We actually had a symposium here the first year. Was it the first year, Rolando? I think it was the first year and a half. And we had almost 800 people show up to that symposium. Que tuvimos un simposio como hace un año y había 800 personas alrededor de. So you have been hard at work down here in Mexico City. Así es que han estado trabajando muy duro aquí en Ciudad de México ustedes. So I have to tell you, I'm a little bit biased towards this group. Okay, entonces les tengo que decir que estoy un poco, tengo preferencia sobre su grupo. Because in my organization, in my downline, porque en mi organización hacia abajo, I have over 600,000 people. Tengo como más o menos 600,000 personas abajo de mí. And they're all over the world. Y están por todas partes del mundo. There's only 18 people that are actually my frontline leaders. Pero hay solamente 18 personas que están en mi línea frontal de líderes. And they're like my children. Y son como mis hijos. And I'm never, ever, ever going to forget about them. Y nunca, nunca, nunca me voy a olvidar de ellos. And one of those 18 people is Rolando. Y uno de ellos es Rolando.
So, yeah. So Rolando is like my son. Así que Rolando es como mi hijo. So when he asks me to do things, I have to say yes. Y cuando me pide hacer cosas, le tengo que decir sí. When he says that he needs help, me and Dan have to say okay. Y cuando me dice que necesita ayuda, le tengo que decir ok. But most of all, we really, really love to support this team. Y me encanta venir a ayudar a este equipo. And I'll tell you the reason why. Every country that we build in, they have different personalities. Les voy a decir la razón porque yo veo que en todos los diferentes países en donde construimos doTERRA, negocio doTERRA, todos tienen diferentes personalidades. We have some teams in the world that are really, really focused on money. Tenemos algunos equipos en el mundo que están muy enfocados en el dinero. We have some teams in the world that are really, really focused on oils and being experts in the oils. Tenemos otros que están muy enfocados en los aceites y llegar a ser expertos en los aceites. This Mexican team Este equipo de México is really, really focused on people. está muy enfocado en la gente. And that's the best kind of team. Y ese es la mejor clase de equipo. And I love you for it. Y los quiero por eso. And when we're focused on people, we have a tendency to be more patient. Y cuando nos enfocamos en las personas, tenemos una tendencia a ser más pacientes. We have a tendency to love more. Una tendencia a amar más. We have a tendency to serve more. Una tendencia a servir más. And we have a tendency to not give up on our businesses, even if they might take a little bit longer than we were Y hoping. una tendencia a no dejar nuestros negocios, aunque nos tome más tiempo ir construyendo. So let me tell you just a little bit about how doTERRA is doing worldwide. Así que les voy a contar un poquito de cómo le va a doTERRA en todo el mundo. doTERRA has never had a better month than last month. doTERRA nunca ha tenido un mejor mes que el mes pasado. And this month Y este mes is almost 10 to 20% higher than last month. es 10 a 20% más alto que el mes pasado. And next month Y el siguiente mes is projected to be another 10 to 20% higher than this month. está proyectado para ser otros 10 y 20% más alto que este mes. doTERRA has never grown faster, doTERRA nunca ha crecido más rápido and they've never been stronger. y nunca ha sido tan fuerte. In fact, it's causing some problems. De hecho, está causando problemas. The owners got a lot of the diamonds and above together and had a big conference call. Los dueños reunieron a todos los diamantes o a muchos diamantes para hacer una reunión. And they basically said that people are ordering so much product that we're running out of things and shipping is really backlogged. So you have to be patient with us at Christmas time. Y entonces dijeron que la gente está ordenando demasiado, que las órdenes están tomando más tiempo, así que tienen que tener mucha paciencia con nosotros So en este mes. doTERRA really is a very, very strong company. doTERRA es una compañía muy fuerte. Not just strong in leadership, but also strong in their product offering. No solamente en su liderazgo, sino en lo que ofrece como producto, But mostly, pero más que nada, they're creating leaders that want to give back all over the world. están creando líderes que quieren regresar de todo el mundo. Some of the best people that I know that I've ever met in my entire life, I've met through doTERRA. Algunas de las mejores personas que he conocido en toda mi vida las he conocido a través de doTERRA. And they inspire me and make me want to become a better person. Me han inspirado y me han ayudado a ser mejor persona. So I'm so grateful for what you're doing down here in Mexico City and all through South America. I know that your teams reach very far. Así es que estoy muy agradecida por lo que ustedes están haciendo aquí en México y todo Sudamérica, porque sé que su equipo va hasta muy abajo en Sudamérica. So let me tell you what I've noticed as I've watched teams grow all over the world. Así que les voy a platicar qué es lo que yo he notado o he visto en cómo crecen los equipos en todo el mundo. The first several years is kind of this
awakening time where people have to build a sense of belief and a sense of trust in the product and in doTERRA corporate. Ok, los primeros bastantes años o cúmulo de años en los equipos es cuando la gente tiene que construir esa creencia en los aceites. Okay. And then after a few years, they really start to focus on how to effectively build their businesses, and their businesses start to grow. Y después de eso tienen que empezar a crear conciencia de cómo funcionan mejor sus negocios, cómo los pueden hacer crecer mejor. And they usually grow slow and steady. Y usualmente van creciendo despacio pero constantemente. And then there comes this amazing period of time where growth just skyrockets. Y después viene este tiempo grandioso en donde simplemente se van hacia arriba como un cohete. It's almost like everyone is finally ready to go. Es como si ya todo el mundo estuviera listo para subirse ese cohete e irse. And they all have enough faith. Todos tienen suficiente fe. And they're willing to work. Y están dispuestos a trabajar. And they're willing to sacrifice. Y están dispuestos a sacrificar. And then amazing things starts happening. Y después cosas grandiosas comienzan a suceder. I want to tell you one of the conversations. Am I standing too close to this? I want to tell you one of the conversations I had with David Sterling, our CEO, the doTERRA Y CEO. les voy a platicar una conversación que tuve con David Sterling, que es el presidente de la compañía o CEO de la compañía. I remember I was sitting with him and he looked at me and he said, Alysse, do you know what my biggest fear is? Recuerdo estar sentada frente a él y me dice, Alysse, ¿tú sabes cuál es el mayor de mis miedos? And I said, no, tell me what your biggest fear is. Y le dije, no, dime cuál es el mayor de tus miedos. He said, my biggest fear isn't that doTERRA won't do well. El mayor de mis miedos es que doTERRA no va a hacer, no es que doTERRA no va a hacer las cosas bien. He said, my biggest fear is that I will put money, a lot of money, into the hands of people that don't know how to handle money. Mi mayor miedo es que mucha gente, que ponga yo mucho dinero en manos de personas que no saben ni cómo usarlo. And it will ruin their souls. Y que les arruine sus almas. What does that mean? ¿Qué significa eso? Does anyone know what that means? Raise your hand. What does that mean? Alguien que What me was he puede trying to decir tell me? ¿Qué trataba él de decirme? Alguien que levante su mano. Yeah. Que el dinero es solamente una energía y que debemos utilizarla para el bien común. Lo que David Sterling estaba diciendo es que en doTERRA hay mucha posibilidad de ganar mucho dinero. Entonces, si hay personas que no tienen realmente un buen corazón, pueden usar el dinero de una mala manera. Pero también yo creo que depende de nosotros el poder ganar dinero y hacer lo mismo que tú estás haciendo, por ejemplo, ayudar a las personas a que ganen también y a sanar. All right. Anyone else have any comments? Yeah. Bueno, también que no necesariamente el dinero, que pudiera ser lo más importante, sino que agarrarnos de las manos con fuerza para llevar esto a tierra, arriba. Gracias. Okay. So, let me tell you really quickly how I feel about money. Entonces, déjenme decirles muy rápido cómo me siento yo sobre el dinero. I think money is important. Creo que el dinero es importante. How many of you think money is important? ¿Quién cree que el dinero es Right? importante? It's very important for us. Es muy importante para nosotros, ¿no? And without money, obviously, we have a lot of stress, Y sin dinero, obviamente, tendremos mucho estrés, right? ¿verdad? But I want to tell you something really interesting. Pero les quiero decir algo muy importante. I've had the Interesante. opportunity of knowing very, very many wealthy people. He tenido la oportunidad de conocer a muchas personas que son súper ricos.
And a lot of them are not happy. y muchos de ellos no son felices. Money will never bring you happiness. El dinero nunca te va a traer la felicidad. All money does is it's a magnifier. Lo que hace el dinero es un magnificador. So if you're selfish with Si money, you eres- become more selfish. Si eres egoísta con dinero, eres más egoísta. If you're angry, Si you estás become more enojado, angry. te vuelves más enojado. If you're kind, you become more kind. Si eres amable, te vuelves más amable. If you're generous, you become more generous. Si eres generoso, te conviertes en más generoso. And the awesome thing about doTERRA Y lo maravilloso de doTERRA is that it attracts very kind, generous, loving people. es que atrae gente que es generosa y amable. If you go to any of our meetings and look around, one of the things that stands out the most is the quality of people that are surrounding us. Si ustedes van a cualquiera de nuestras reuniones, de lo que más se pueden fijar es la clase de gente que hay ahí. These are the type of people I want to be with for the rest of my life. Es la clase de gente con la que quiero estar por el resto de mi vida. So my question to you is this. Así que mi pregunta para ustedes es esta. I know how to help you make a lot of money. Yo sé cómo ayudarles a hacer más dinero. I've helped many, many thousands of people make a lot of money He ayudado a muchos miles de personas a hacer mucho dinero and completely change their lives. y completamente cambiar su vida. But my question is, are you ready? Pero mi pregunta es, ¿están listos? Are you spiritually ready? ¿Están, That gives what you have instead of just tries to buy everything that you've always wanted? ¿Están listos de ser de esa clase de personas que con dinero dan de lo que tienen o nada más de los que quieren estar comprando lo que nunca han tenido? Are you guys ready? ¿Están listos? So I want to teach you some things this evening Así que les quiero enseñar algunas cosas esta noche that really will change your lives. que realmente les va a cambiar la vida. And Dan and I came down with a lot of financial help for you to get this done. Y Dan y yo vinimos con mucha ayuda financiera para ayudarles a hacer esto. But but the reason why La razón por la que les vamos a enseñar a hacer esto no es porque yo crea que eso los va a hacer felices, because you won't be any happier than you are actually right now. porque de hecho no van a estar más felices de lo que son ahorita. Do you know that I have diamonds that call me up all the time and say how miserable they are? Tengo gente que es rango diamante que me llaman todo el tiempo y me dicen que son miserables. It's hard to imagine, huh? How could you be miserable and you're a diamond? Difícil de imaginar, ¿no? ¿Cómo puedes ser miserable si ya eres un diamante? That's because even when you're a diamond and have money, you still can't get away from yourself. Es porque cuando eres un rango diamante y tienes mucho dinero, todavía no puedes salirte de ser tú mismo. And I want to tell you this is something I teach my children all the time. Y quiero decir esto que yo les enseño a mis hijos todo el tiempo. True happiness only comes when you're working on yourself and becoming a better person. La verdadera felicidad solo llegará cuando tú estás trabajando en volverte una mejor persona. When you can look back and say, I'm better today than I was last month, last year, this is where happiness comes. Es cuando la verdadera felicidad viene cuando tú puedes voltear hacia atrás y decir, ahora soy mejor persona de lo que yo era el pasado o el año pasado. I am not happier now Yo no soy más feliz ahora as a millionaire than I was when I was barely married, totally poor with no money. Yo no soy más feliz ahora que soy millonaria que cuando era recién casada y completamente pobre. But there is one thing that has changed, Pero sí hay una cosa que ha cambiado, which I'm totally grateful for. de la que estoy completamente agradecida. I have the opportunity every single day of my life Tengo la oportunidad cada día de mi vida to change other people's lives. de cambiar la vida de alguien más. Every single person I sit across, Cada And they're in persona need of que yo something. veo y necesitan algo, whether it's financial or whether it's spiritual or whether it's emotional,
I have the resources to help them. y que sea emocional o financiera o espiritual, yo tengo el recurso para ayudarle. And I wish that for every one of you. Y quisiera que ustedes tuvieran eso mismo. It's Cada an uno de ustedes. amazing thing. Es algo maravilloso. And that is the reason why Y esa es la we should razón, want to build our businesses. y esa es la razón por la cual ustedes quieren saber bien cómo hacer este negocio. That's the reason why we should want to earn great paychecks. Esa es la razón por la cual nosotros quisiéramos estar ganando grandes That is the cheques. reason why we should want to rank advance. Esa es la razón por la que queremos tener rangos más altos, Because of the opportunities of blessing and changing others' lives. por la oportunidad de cambiar la vida de alguien más. So I'm going to, are you guys ready to learn? Así que, ¿están listos para aprender? All right, here we go. So I need all of you to get a pen or paper or Necesito something you can write down Que on. todos saquen papel, cuaderno y algo para escribir. Oh, that's easy. Thank you. Yes, it turns out. So, actually, that's even better, huh? Okay. So, what? Put it in the middle. ¿Lo ven? ¿Sí lo alcanzan a ver? ¿Sí? All right. So many different things that I could teach you, but we just have about an hour and a half. Ok, entonces hay muchas cosas que yo les puedo enseñar, pero tenemos como 1 hora y media. I have people that come out to Prague and they stay for an entire week to get trained on everything with the business. Ok, tengo gente que viene a Praga y los entreno por 1 semana. But I decided, we were thinking about what I could share in just an hour and a half Pero that would decidí, change your lives and change your pero businesses. decidí que les puedo enseñar solamente en 1 hora y media que les va a cambiar su vida. And you know just as well as I do that Mexico City and South America is different than America, right? Y ustedes saben también, como yo lo sé, que México y Sudamérica es muy diferente a los Estados Unidos, ¿verdad? And the way we do business is different. Y la manera de hacer negocios entre nosotros It's es different in diferente. China. Es diferente en China también, It's different in Korea. en Corea también, It's different in Australia. en Australia, It's different in Canada. en Canadá, And it's totally different in Hawaii, y es completamente diferente en Hawái. right? So I chose a program that I thought would best fit your culture. Así que escogí un programa que yo pienso que va a encajar mucho mejor con su cultura And also the amount of money that people make here in Mexico City. That's y, the y- program that I chose for y you. también con el monto de dinero que la mayoría de la gente hace en México. Es lo que escogí. So there's a country that I work with very closely in Europe called Slovakia. Okay, hay un país con el que yo trabajo muy de cerca en Europa que se llama Eslovaquia. It's close to the Czech Republic. Es cerca de la República Checa. They're a newer team. They're only about 4 years old. Es un equipo nuevo, solamente tienen 4 años. How old is your team? ¿Cuántos años tiene tu 3 years old. grupo? Okay. 3 años. They have about 4,000 people in their team. Ellos tienen 4,000 personas en su equipo. How many people are on your team? About 3,000. Okay. 3,000 en el equipo Presidencial. Now, what's unique about Slovakia is that the average person in Slovakia makes about $400 a month. Okay, lo que es único en Eslovaquia es que la mayoría de las personas o el promedio de las personas hace como $400
Eso al mes, eso es lo que Is ellos that ganan. is that pretty comparable with here in Se Mexico? compara con lo que gana la gente aquí, son como 7,000 pesos al What mes. does the average person make here in Mexico? El promedio de las personas que están aquí, ¿cuánto ganan aquí más o menos las personas? Sí, pretty close. About $600. So you actually make a little bit more. Entonces aquí hacen un poquito, yo diría que Less? I think it's the same. About the same. Yeah, It's about the same. about the same. All right. Like Okay. $300. $300 to $400. Well, okay. kind of the same thing. Great. Sí. So basically, everyone's like, well, I make more than that. I don't. Okay. So basically, it's a quite a similar team. So básicamente es un equipo muy similar. It's been around about the same time. Ha estado más o menos el mismo tiempo, 3 They 4 have años. one diamond in the whole organization at Tienen the solo time. un diamante. How en many la do you have? organización, One, right? como ustedes, And they make about $400 a month. y hacen como $400 al mes. So we had to specifically come up with a program for this country that would work with all of those things. Y así es que creamos un programa para este país únicamente que va a funcionarles bien a ellos. And when I thought about Mexico City, Y cuando pensé And en the team México, here- Ciudad de México y su equipo, I really felt like this exact program is going to work incredibly well for you pensé here in que Mexico City. exactamente el mismo programa iba a funcionar súper bien con ustedes aquí en Ciudad de México. So let me tell you just a little bit about what we did, okay, Así que les voy a platicar qué es lo que hicimos and the success that we had. y el éxito que tuvimos. Just in the last 6 or 7 months, we have broken more diamonds. Solamente en los últimos 6 months, you Just said? in the last 6 or Solo 7 months, en yeah. los últimos 6 o 7 meses ya tuvimos más diamantes, More golds, more más platinums. oros, más platas. But the coolest thing is that they know how to recruit and find new people anytime, anywhere, unbelievably well. Pero lo mejor o lo más padre de este equipo es que ahora ya saben cómo reclutar personas todo el tiempo, en cualquier momento y en cualquier lugar. So I invited, so I could get to know this team a little bit better, I invited 10 of their leaders to come to my house every month. Así que para conocer mejor a este equipo, empecé a invitar a 10 de sus líderes a mi casa cada mes, For 2 days, por 2 días, for 5 months. por 5 meses. And they slept in the house. Vinieron a mi casa, They ate with my family. comieron con mi familia, We got to durmieron know en mi them casa really well. y los llegamos a conocer muy bien. And I found out some things about them. Y me di cuenta de algunas cosas de ellos. The number one thing that they were worried about and they were struggling with was recruiting. La primera cosa con la que ellos estaban muy preocupados y tenían realmente dificultad era con reclutar gente. Do you think, can you write it in Spanish when I write it up? Or maybe something else. Do we have another marker so I could have this one? We could have another one. Maybe we don't, huh? Maybe I'll hand this one to you then. There you go. Oh, he's got another one in his bag. Look how prepared he is. Okay, estamos buscando un marcador. Estamos viendo Rolando tiene otro marcador porque vamos a Oh, that's escribir here. en You can español just- al mismo It's tiempo. okay. You can just use this one. No problem. We'll just go back and forth. We'll share. Okay, reclutar. Okay. Era con lo que ellos estaban preocupados y con lo que ellos batallaban más, tal vez, igual que nosotros. do you feel like this is the biggest problem down here? Sienten que es algo también similar, un gran problema aquí, Finding more people, right? encontrar más gente. Running and the thing that they said is we feel like we've talked to everybody. Y lo que ellos me decían es que ya hablamos con todo el mundo. And I don't even know who to talk to. Ya ni siquiera sabemos a quién platicarle. Do you guys feel the same way? ¿Se sienten igual? Sí, levanten su mano, ¿se sienten igual? Sí. Okay, Ya trajeron más Awesome, marcadores, great. tenemos mucho. okay. This is always so funny to me when people say this.
A mí me da mucha risa, se me hace muy gracioso cuando la gente me Because dice eso. this is Mexico City, people. Porque eso es la Ciudad de México. There's a lot of people that live in Hay Mexico City. muchísima gente que vive aquí en Ciudad de México. I remember Dan and I were in China, in Recu- Shanghai. Recuerdo que Dan y yo estábamos en China, en Shanghái. Do you know how many millions and millions and millions of people live in that one city? ¿Saben cuántos millones y millones de personas viven solamente en Shanghái? And I remember our leader said, we have nobody to talk to. Y recuerdo que un líder de ahí dijo, no tenemos ni con quién hablar, ya no sabemos con quién compartir. And I said, you can look out your window and see 100,000 people. What do you mean you have no one to Y talk le to? dije, tú puedes voltear a tu ventana y ver cientos de personas caminando en la calle. No But me even digas que no still- sabes con quién hablar. But even still, it's a struggle, right? Pero aún así es difícil, ¿no? This was a struggle for them too. Era también una dificultad para ellos. And the biggest problem with recruiting that they had is that it was MLM. ¿Ok? Y la peor, lo peor de que ellos no podían reclutar es porque ese es un sistema multinivel. Is that the same? Is that a problem down here too? ¿Les pasa a ustedes también? Yeah. In fact, I remember they tell me everyone would love oils if we just didn't have to tell them it was MLM. Me acuerdo que ellos me dijeron, todo el mundo le encantarían los aceites, todo el mundo quisiera amarlos y tenerlos si solamente no mencionáramos que es multinivel. Do you kind of feel the same way? ¿Se han sentido así? Yeah. How many of you feel that way? Yeah. Okay, you guys are Slovaks. You're not Mexicans. You're Slovaks. You're exactly the same. Dice, parece que son eslovacos, pero ustedes son de Ciudad de México. All right. So the very first month after I listened to them and I understood problems that they were going through and all the struggles they were having and what they were afraid of. Ok, entonces el primer mes que yo estuve escuchándoles y escuchándoles los miedos que ellos tenían y por qué estaban batallando tanto, I decided that the most important thing that I could teach them how to do decidí que la cosa más importante que yo les podía enseñar a ellos a hacer is how to recruit. es cómo reclutar gente. It's the most important thing you could learn how to do. Es la cosa más importante que ustedes deben de aprender. Hola. ¿Cómo está? So, what was I going to say? I just lost my train of thought. Ay, se me olvidó lo que iba a decir. Okay, so, so yeah, it was the most important thing, yeah. So, something's wrong. ¿Le pasó algo a tu hijo? He has to go. ¿Tienes saber si tiene que ir? Bye-bye. Bye-bye. Yeah, go call. I understand. Yo entiendo. Pero dice que my wife's there. All right. So, I looked at all these leaders, Entonces vi a todos estos líderes and this is what I said. y esto es lo que les dije. What if I were to tell you that every single one of you here are going to find 20 people apiece in the next week? ¿Y qué tal si yo les dijera que cada uno de ustedes en este cuarto, es lo que ella les dijo a ellos, van a encontrar en una semana 20 nuevas personas? And they said to me, oh, wow, well, like that won't happen, Y me right? dijeron, ay, claro que no, eso no va a pasar. And I said, oh, do you not believe in me? Les dije, oh, ¿no me creen? Do you not believe that I know how to teach you how to do this? ¿No me creen que yo les puedo enseñar cómo hacer esto? And so I said, here you are at my house. Así que les dije, a ver, están ustedes aquí en mi casa, You're eating my food. están comiéndose mi comida, You're sleeping in my beds. están durmiendo en mis camas, You're talking with my children. están hablando con mis hijos. The least you could do is believe in what I'm saying. Lo menos que pueden hacer es creer en lo que yo les digo. So I have a question for you right now, okay? Así que yo les tengo a ustedes una pregunta. I got on a plane Me subí a un avión, not to come speak at convention. no solamente para hablar a la convención. They can have a lot of people speak. Ellos pueden tener a muchas personas de invitados. I got on a plane to come talk to you. Yo me subí a un avión para hablar con ustedes. And convention might have been what sparked it, but then
we decided to have our own. In Ay, fact, y Dana es otra cosa. in fact, the corporate said, well, we don't want you to do your own meeting with your team because it will take away from convention. De hecho, el corporativo me dijo, no queremos que vayas a tener la reunión con tu equipo porque te va a quitar tiempo de la convención y And la do you know preparación. what Dan told them? ¿Y saben qué les dijo Dan? We're not coming down if we can't speak to our team. Entonces no vamos y no podemos ir con nuestro equipo. Yeah, that's what we told them. So, I want you for just a minute with me Así que quiero que solamente por un minuto aquí to trust what I'm going to tell you. confíen en lo que yo les voy a decir. No matter what has happened with you in the past, No importa qué les ha pasado en el pasado. no matter how much you feel like you failed or the business hasn't gone the way that you thought it would, No importa cuántos fracasados se sientan porque el negocio no les ha funcionado hasta ahora. I want you to forget everything you've ever known about the business just for this moment with me. Quiero que solamente por ese momento aquí conmigo se olviden de todas esas experiencias y se Can you olviden do de that? que han hecho un negocio. ¿Lo pueden Can hacer? you do that? Okay, so, and I think that I'm a little bit trustworthy. Así que yo creo que yo soy de confianza, ¿no? Out of 4 million people in the entire world, Hay 4 millones de personas en todo el mundo I'm the top ranked distributor. y yo soy la número 1. So I kind of know how to do this business. Así que yo sé cómo hacer el negocio, ¿no? Okay? And I know how to teach you how to do it. Y también sé cómo enseñar a hacerlo. Now hold on, I want to tell you what kind of people were in my house Así que les quiero decir qué clase de gente estaba en mi from casa Slovakia. de Eslovaquia. These were not super awesome, really put together, incredible, like dynamic leaders. Así que esos no eran los súper buenos y líderes dinámicos, los mejores que podía haber, no lo eran. For grandmothers. Esos eran abuelas, No, I'm serious. de verdad, With purple hair. cabello morado. That's kind of in style right now for grandmothers in the Czech Republic. Así es como lo usan ahora las abuelas en Eslovaquia. Some of them were women never, ever done a business ever before in their lives. Algunas de ellas eran mujeres que nunca en su vida habían hecho un negocio. And if you were just to look at them in a room, you wouldn't have been that impressed. Y si los hubieran visto, no hubieran estado impresionados con ellos. They were just super normal. Eran súper normales. Maybe even a little bit below normal. De hecho, tal vez algo un poquito más abajo de lo normal. This is what I had to work with. Y eso era lo que yo tenía para trabajar. But they had really great hearts Pero tenían grandiosos corazones and they loved people. y les encanta la gente. And I knew I could work with these people. Y entonces yo supe que podía trabajar con esa clase de personas. So I looked at them and I said, I'm going to teach you a way for every single one of you to find 20 people in 1 week at a time. Así que les dije, yo voy a enseñarte cómo encontrar 20 personas en el periodo de una semana. And I'm going to teach you how to talk to them, Y te voy a what to enseñar say, cómo and hablar what the con program ellos, looks like. qué decir y cómo se ve el programa a ellos. Guess what Enseñarles. happened? Adivinen qué sucedió. 100% of them, 100% without exception, found 20 people in 1 week. Y lo que sucedió es que el 100% de ellos encontró 20 personas en una semana. And what's more than that? What's more than that? Y algo más importante que eso, Now, I'm going to ask you to trust me on this. ahora les voy a pedir que confíen en mí en esto. I am not exaggerating, No estoy I'm exagerando, not lying. no mintiendo. Even if I told you half of what I'm going to say, you would still believe me. Incluso si yo les dijera la mitad de lo que les voy a decir, no me creerían. But I'm going to tell you exactly what they told me. Pero les voy a decir exactamente lo que ellos me dijeron. I gave them exactly, hello. I gave them exactly, hey, do me a favor. Everybody in here, turn off their phone. Yeah. Háganme un favor, apaguen sus celulares, por favor, todos los que están. I only get you for 1 hour. Solamente los tengo por una hora. Por favor, apaguen sus celulares. Change your lives. Y quiero cambiar sus vidas. Is that all right? ¿Está bien? ¿Lo pueden hacer? Thank you. Okay. Gracias. So Así que I told them exactly how to people. les dije exactamente cómo hablar con las personas. And I told them exactly what to say. Y les dije exactamente qué decir. This is what they told me. Y esto es lo que me dijeron.
when I met with them the next month. Cuando los vi el siguiente mes. They followed the script perfectly without deviation. Ellos siguieron el escrito o el diálogo que yo les di así sin cambiar absolutamente nada. They followed the plan perfectly without deviation. Ellos siguieron el plan perfectamente sin desviarlo. They told me that 100% of the people they asked Y ellos me dijeron, 100% de las personas que yo hablé o que les hablé, said yes. me dijeron sí. 100%. El 100%. Out of all 10 of those leaders, they never had a phone call that someone said no. Ninguno de esos 10 líderes ninguno tuvo alguien que le dijo no. Not even one. Ni siquiera uno. I questioned them. I said, "Are you sure?" Y les pregunté, ¿de verdad? They said, ¿Seguro? "We swear." We called 20 people said yes. Y me dijeron, ¿de verdad? Lo juramos. And I said, "Every single one of you this happened to?" ¿A uno de ustedes? They, Me dijeron, sí. we tried it again with a group of people. Así que lo tratamos otra vez. Ajá. Y otra This vez time pasó. there was another group of leaders with 11 people. Y otra vez vino un grupo de gente con 11 personas. We went through the same program. Y fuimos a través del mismo programa. Now this group didn't get 100%, Y ahora este grupo de 11 personas. but it was tuvo like 100%, 95 or 96% of Pero- everyone they talked to said yes. Pero fue el 95-96% de los que hablaron dijeron que sí. Try it again with another group. Así que lo tratamos otra vez con otro grupo. They just barely came to my house just a month ago, and I taught them the program. Así que el mes pasado vinieron a mi casa y les hablé del programa. And I just ran into one of the leaders just a week after she was done with the program, and she says, "Alysse, it works. Don't believe it works. Just like you said, it works." Entonces, una semana después de que terminó el programa, una de las líderes me dijo, Alisa, me funcionó, de verdad funcionó. So it's not one group. Así que no es solamente con un grupo. It's not just two groups. No es solamente 2 grupos. It's not just 3 groups. No es solamente 3 grupos. But we tried it in Hawaii, Pero lo tratamos en Hawái and it works. y funcionó. We tried it in America, Lo tratamos en Estados Unidos and it works. y funcionó. We tried it in China. En China, We tried it in Korea. en Corea, We tried it in Australia. en Australia. It's time we try it in Mexico. Y es tiempo de tratarlo en México. Okay? Now, Ahora, this is what we need to overcome. esto, el MLM o el multinivel es lo que necesitamos superar. Until we overcome that big stumbling block, you're going to have a lot of people that say no. Y si seguimos teniendo ese problema, pues va a haber mucha gente que les diga que no necesitamos brincar ese problema. Now, I have to be really clear with you. When I say 20 people that said yes, Quiero ser muy clara con ustedes cuando yo digo 20 personas que dijeron sí, this isn't 20 people that signed up in the business. no Or significa with a 20 kid. personas que se inscribieron para hacer el negocio. This is 20 people that said yes to do the program. Esas son 20 personas que dijeron sí para trabajar en este programa. And the results after were totally dependent on how the leader worked the program. Y entonces el resultado depende totalmente de cómo el líder trabaje ese programa. We saw everything from 18 of 20 people sign up Vimos desde 18 a 20 personas enrolarse, to 2 out of 20 sign up. de 20. And then we looked at what they were doing to find out what the big discrepancy was. Y entonces vemos cuál fue la discrepancia, ¿no? Primero tenían solamente 2 de 20 y después vimos a todas, o a 18. And we've done this program with hundreds and hundreds and hundreds and hundreds of people. Y hemos visto este programa, hemos trabajado este programa con cientos y cientos de personas. So now it's perfected. Y ahora está perfeccionado. And now we know what to do. Y ahora ya sabemos bien qué hacer. So now it's time for you guys to get ready. Y ahora es tiempo para ustedes So- estar listos. How do we overcome the MLM fear? ¿Cómo superamos el miedo de las personas del multinivel? ¿Qué Let me, tell, piensan? let me tell you how we did it. Les voy a decir cómo lo hicimos. You don't invite them to a class at the very beginning, although I'm not saying that we shouldn't have classes. Classes is exactly what we should be doing, but this specific program, we did it a little bit differently.
Ok, no los invitamos a clases la primera vez. No estoy diciendo que no hagan las clases. Clases es lo que tenemos que estar haciendo, pero no en este programa lo vamos a invitar la primera vez. So no one likes MLM, right? Así que a nadie le gusta el multinivel, ¿verdad? But guess what almost everybody likes? Pero adivinen qué les gusta a todos. They like Les gusta studies. los estudios. Is that right? Studies? Como investigaciones. Estudios. So I guess that's what you would call it. Studies. People trust studies. Los estudios que hacen los investigadores o los doctores, a la gente le gusta eso. And they're interested in being involved with studies, Y entonces les parece interesante estar relacionados con estudios. especially if it involves something that they're personally struggling with or somebody in their family is struggling with. Especialmente si son estudios que involucran enfermedades que su familia tiene. And if the study is free. Y si ese estudio es gratis. So let me tell you what I told my leaders. Entonces, Let me tell you what I told my leaders. entonces déjenme decir que les dije yo a mis líderes. Los estudios a los que ella se refiere son estudios donde tú vas y tú eres la persona estudiada. ¿Verdad? Good, Dobry. I just said Dobry. Let's check. So when you call someone up, this is step number 1. Así que este es el paso número 1. Cuando le hablan a alguien, Is the invite. esa es la invitación. Paso número 1, invitación. Great. So let me tell you what it sounds like. Así que les voy a decir cómo suena esto. You simply call someone up Simplemente le hablan a alguien that you think would really, really enjoy the product, que creen que realmente va a disfrutar el producto and you say this. y les dicen esto. The most amazing thing is happening. La cosa más maravillosa está pasando. You know how I'm in love with essential oils. Tú vas a estar enamorado, estoy enamorado de los aceites esenciales. And they've totally changed my life and my family's life. Completamente han cambiado mi vida y la de mi familia. Well, in the next 2 weeks, Y en las doTERRA siguientes 2 semanas, is doTERRA doing a study está haciendo un estudio. for anyone that's interested, Cualquiera que esté interesado, but I can only find 20 people. pero solamente puedo enrolar 20 personas. And when those 20 people are done, I can't open it up to anybody else. Y entonces cuando esas 20 personas terminen, ya puedo abrirlo para más. They're doing studies on sleep, Están haciendo estudios del sueño, on pain, del dolor, on digestion, indigestión and on stress and emotions. y estrés y emociones. So if you or anyone in your family is dealing with these issues, Así que si tú o alguien en tu familia está teniendo problemas con estas this cosas, is the perfect thing to get involved with, este es algo perfecto para ti en lo que te debes de involucrar. because you'll be able to do a survey at the beginning to see what your ailment is like. Porque tú vas a tener la oportunidad de contestar un cuestionario, un survey, una encuesta en la que te van a decir bien cómo te sientes And then you'll be taught how to use the product. y entonces te van a enseñar cómo utilizar el producto. You'll be given the product to use absolutely for free Te van a dar a probar el producto absolutamente gratis for 10 days. por 10 días. And then at the end, they take another study or another survey. Y entonces al final después van a empezar a hacer más estudios. I think that it's going to fill up in one day. Everybody loves free things. Everybody has family that wants to be involved with this. So in one day, I won't be able to take anybody else. Así que en el primer día ustedes van a tener a 20 personas interesadas en entrar a ese estudio porque a todo mundo le encanta que le digan cómo funcionan los aceites en ellos, en sus condiciones especialmente particulares de ellos. And I wanted to call you Y entonces es por eso le van a decir eso y es por eso que quise llamarte a ti, because I thought of you and how this could change your life. porque esto puede cambiar tu vida.
That's the invite. Esa es la invitación. 100% of the people that called said yes, they were interested. El 100% de las personas a las que les van a llamar les van a decir, sí, estoy They didn't interesado. have one person that said, I don't think so. Ninguna persona va a decir, no, no creo, no quiero. Why do we do multiple studies at the same time? Porque hemos hecho estudios múltiples al mismo tiempo. Because if you are only doing digestive study Porque and the si, people you're talking to don't have that problem, they have to say no. porque si ustedes solamente mencionan que se van a hacer estudios, por ejemplo, de problemas digestivos y la persona a la que le llamaron no tiene problemas digestivos, les va a decir que no. Tienen que mencionar diferentes estudios. But almost everyone has either pain or sleep or Casi digestion todo mundo or tiene stress problemas de estrés that they o can del get involved sueño, with or their family can get involved o in. su familia, que les gustaría ir a probar esos estudios. Why do you think that invite works so well? ¿Por qué creen que esa invitación funciona tan bien? Levanten la mano. Yes. ¿Sí? Because we like free things. But Nos gustan las cosas gratis. sampling is free and it works better than sampling. Sí, pero regalarles producto o muestras es gratis. Esto funciona mejor que dar muestras. Why this study? Why does it work so well compared to everything else we're Porque doing? esto de darles estudios funciona tan bien. Yo creo que es porque van a tener una mejora en su persona. Es algo que va a afectar su vida de beneficio. It's something that we're going to improve their own life. It's something Algo that's que gonna benefit realmente their va a afectar para mejorar su vida en particular. Because they feel themselves taken in account. They Porque, feel as person. porque ellos sienten que alguien realmente se interesó por It's ellos. something really personal. Eso between es algo you muy and personal. me, and you thought about him or her. Y porque tú le hablaste y le ofreciste personalmente ese estudio, entonces dicen que sí. And also, saying that a study is so much more legitimate. It feels so legitimate. Y también porque suena muy legítimo. Les estás ofreciendo que alguien va a estudiar su It salud y que feels algo les va a different than just beneficiar. handing somebody a sample, right? Está mucho mejor y se siente diferente que decirle a alguien, toma, te regalo esto. tener certeza de lo que está pasando con ellos, con sus familias. Yeah, great. Porque me interesa el bienestar de mi familia y la salud de mi familia. Why is this working so well across the world? Bueno, yo pienso que es porque realmente llega un momento donde dices, bueno, ¿cómo funciona esto? Pues es realmente porque crees que realmente te va a funcionar. O sea, llega un momento en el que te convences que te va a funcionar. Ajá. Entonces, esa es la parte principal. Si no creo o no confío, no creo que me pueda ayudar. Siempre tenemos a alguien enfermo en casa y necesitamos que nos tiendan la mano y que nos ayuden. Y si es gratis, mejor. That's true. Ven el cambio de vida antes, después y antes de la esencia. Thank you. Una más. Mira, lo que estamos viendo últimamente es que la gran mayoría de las personas ya no quieren usar los tratamientos de la medicina alópata. Entonces les está llamando muchísimo la atención toda la medicina complementaria. Great. Yeah, Muy two bien. more. Okay, we're going to Dos take two más. more. Dos más. I don't know speak English. Por la exclusividad. Si tú le dices solo 20, oh, yo quiero. Entonces, haces sentirte especial porque te escogió de muchos, te escogió a ti. That's true.
Yo pienso que realmente es como, estoy de acuerdo con Fernando, que dijo que el que la persona se sienta interesada, que yo me siento interesada por ella, la parte sentimental, la parte anímica es muy importante, porque yo siento que sé que todas las enfermedades tienen por la parte mental. Yo me puedo tomar todas las estrellas emocionales, pero si no hay amor, no hay alegría, no hay en su familia, no funcionan al 100. So, can I tell you something interesting that happened? Así que les puedo decir algo interesante que So pasó. this first group of ladies, there were 10 of them, right? Este primer grupo de señoras que había 10, So they ¿recuerdan? came back. Regresaron. This is what they told me. Esto es lo que me dijeron. I found 20 people. Cada una de nosotros encontró 20 personas. But we turned away 140 people. We Pero said no to Les 140 tuvimos people. que decir que no a 140 personas. I was like, oh my God, why did you turn 140 people away? Entonces les dije, ¿cómo no? ¿Por qué hicieron eso? ¿Por qué dejaron a 140? And they said, Y dijeron, you no. told us only 20 and to follow it exactly. Y entonces dijeron, tú nos dijiste solamente 20 y nos dijiste hagan exactamente lo que les So dijeron. we said no to 140 people. Así que les dijimos no a 140 personas. And I said, okay, next time, don't turn anyone away. Y entonces dije, ok, hagan exactamente y la próxima vez But no actually- le digan que no a nadie. Actually, it worked out good that they didn't have more people De hecho, les because they funcionó had to follow up también, with them. les funcionó también que dieron seguimiento y tuvieron muchas más personas. Okay, so I'm gonna. Do all of you believe that if you had that type of study to put somebody in, that you could find a bunch of people that would be interested in ¿Ustedes studies? todos creen que si dan ese tipo de conversación acerca de los How many of you estudios could do it? encontrarían las personas? How many of you could do it? ¿Cuántos de ustedes lo creen? How many of you could do it in 1 week? ¿Cuántos lo podrían hacer en una semana? Because that's all you've got. Porque That's all I'm giving you. eso es lo único que les estoy dando, una semana. 1 week. Una semana. Now, these ladies, this last group that did the study, these ladies had to pay for all the oils for the study. Ahora, estas personas, a las del grupo, ellas tuvieron que pagar por todos los aceites en ese estudio. They still wanted to do it. Y de todas formas querían seguir haciéndolo. It was still worth it to them. Todavía valía la pena. You won't have to pay anything. Ustedes no los van a pagar. I'm going to pay it all. Yo se los voy a pagar. Pero, Did you say 60? How many did you say? Okay, los primeros, we're only allowing 60 leaders to do this. solamente 60 líderes van a participar en esto. And each of you need to find 20 people in a 1 week period of time. Y cada uno necesita encontrar 20 personas en una semana. So the first 60 people that find 20 are in the study. Así que las primeras 60 personas, líderes que encuentren a 20 personas, entran al estudio. Because I know how you are here in Mexico City. Porque yo sé cómo son aquí en México. If I just opened it up, you would have like 1,000 leaders wanting to find 20 people, and it would cost me like $100,000 US. Porque si lo abro para todos van a ver como 1000 líderes y me va a costar demasiado dinero. So we kind of have to set a limit, okay? Así que tuve que poner un límite. All right. So that's step number 1. Eso The paso invite. número 1, invitar. This is not hard. Eso no es difícil, This is easy. es fácil. In fact, many of the people that you thought would never be interested, when you call them with this invite of the study, they're interested. De hecho, todas esas personas que ustedes creen o saben que no estuvieron invitadas antes con esta llamada, con los estudios, van a estarlo. And if you say it correctly and tell them that you only have spots for 20 people and it Easy. will fill up within a day or two, Y si les dicen correctamente que solamente va a haber espacio para 20 personas y que se va a llenar en 1 o 2 días, they start saying, well, can my sister do it? van a empezar a decirles, entonces puedo invitar a mi hermana Can también. can I call my Mi mom really mamá fast? también. Entonces déjame hablarle rápido a mi amiga And también. all of a sudden they start doing the business for Y you, entonces ellas van a empezar a invitar a la gente por ustedes. right? ¿Sí?
That's what happened with these ladies. Es lo que pasó con estas mujeres en And then esto. turned a bunch of them away. Y todavía se dieron el lujo de decirles a 140 que no. Don't turn your people away. Rolando can pay for the rest of the oils. No. Ustedes no le Just digan a kidding. nadie que no, Rolando puede pagar por ello, pero es broma. Right, Rolando? ¿Verdad, Rolando? Yes. Sí, sí. Okay. Step number 2. Paso número 2. You must have an opening class. Deben de tener una clase. This needs to be a live class. Esto tiene que ser una clase en vivo. What we found is the people that had live classes signed up a massive percentage of 20. Lo que hemos visto es que la gente que va a una clase en vivo tiene mucho más, hay más personas que se inscriben. The people that just called them on their phone or had classes on Skype or did classes on the internet signed up a lot less people. Las personas que tienen sus primeras clases o su clase abierta después de la invitación por teléfono, por Skype o por internet o videoconferencia, There was a hay huge menos, difference. hay una diferencia muy grande, menos se enrolan. Okay, Se so inscriben. what do you think you teach at a live class? Así que, ¿qué creen que es lo que les van a enseñar en esa clase en vivo? The same class that you teach every time. La misma clase que ustedes siempre han enseñado. Three cool things about oils. 3 cosas interesantes de los aceites. 3 ways that you use the oils. Las 3 formas de usarlas. And then instead of talking about kits and sign up, Y en vez de hablarles acerca de los kits y de inscripciones, you go into the specific protocols of the studies. y entonces van a hablar, en lugar de los kits, van a hablar de los protocolos específicos del estudio al que los invitaron. And you Así. tell them exactly how to use the product Y les dirán exactamente cómo usar el producto and exactly how much to use. y exactamente cuánto usar. Then you have them fill out a survey. Y entonces van a llenar un cuestionario, una encuesta, This survey is very simple. y esta encuesta es muy sencilla. It basically just asks to rate the pain or rate how often they're having their problem. Básicamente nada más describe que le van a poner cuánto dolor han tenido, cómo han mejorado. And at the end of the study, they're going to take the survey again, Y al and you'll final del notice estudio that a majority of them will have great improvement. van a tomar otra vez el mismo encuesta y entonces van a ver ellos mismos cómo han mejorado. How many of you could have that class? ¿Cuántos de ustedes pueden tener ese tipo de clase? Could you teach that simple class? ¿Pueden enseñar una de esas clases? And if you don't know how to teach this simple class, Rolando can show you how. Si no saben cómo enseñar una clase de esa, Rolando les va a enseñar. Okay? cómo. It's very, very easy. Es muy, muy fácil. Now, Ahora, some of my ladies decided not to have a class. algunas de las señoras en estos grupos decidieron no tener una They clase. got 20 people to be in the study. Ya tenían 20 personas en el estudio, They went through all of the steps. They paid to sample everybody. fueron a través de todos los pasos, pagaron por los aceites para ellas, They didn't have live classes. no tuvieron clases abiertas. Out of 20, they got maybe 2, 3, or 4 people that signed up. De 20, entonces nada más 2 o 3 se inscribieron. That's not great. Y eso no es bueno. But the people that followed the program exactly, Pero la gente que siguió exactamente they los had pasos, 80% or more of their people sign up with kits, and many of them wanted to do the business. tuvieron más del 80%, o por lo menos el 80% de personas que se interesaron por inscribirse, y no solamente eso, sino que quisieron hacerlo como negocio. Step number 3, Paso número 3. you must call them 2 days after the class to see how they are doing with using the product. Deben de hablarlos 2 días después de la clase y preguntarles cómo les va usando los aceites.
El paso número 3 es llamarles 2 días después de la clase y preguntarles cómo les va usando los aceites. So you don't just have them come to a class, tell them what the survey is, and just leave them on their own. No nada más les van a dar la clase, les van a dar la encuesta y decirles de qué se trata y luego los van a abandonar. We found that people that did that had lower signups. Descubrimos que la gente que hace esto no tiene muy bajos su porcentaje de inscripción. So what happens if they don't have a good experience? Así que pasa si ellos van y no tienen una buena experiencia. You don't get nervous. No se pongan nerviosos. All you say is, okay, that obviously is not the right oil for you. Let me drop you off another one you could use. Ok, si ellos tienen una buena experiencia con los aceites, cuando les llamen, entonces no se pongan nerviosos, solamente les dicen, ok, vamos a tratar con otro aceite. This is a study. We want to find out what works on everyone. Este es un estudio, así es de que estamos tratando de ver qué le funciona a cada quien. Right? No ¿Verdad? problem. No hay problemas. You don't have to get nervous. No tienen por qué ponerse nerviosos si a alguien no le funciona. Step number 4. Paso número 4. Right after you call them, 2 days after you call them, on the 3rd day, the people that have a good experience with the oils, you add them to a Facebook group. Okay. Justo el día después de que ustedes llamaron, las personas que tuvieron buenas experiencias usando los aceites, los añaden a un grupo de Facebook. This is a Facebook group that Rolando will set up for you. Es un grupo de Facebook que Rolando va a hacernos el favor de crearlo por nosotros. Let me tell you why this is so Y powerful. les voy a decir por qué esto es tan poderoso. Because if somebody got into a study because they have a hard time sleeping, Porque si alguien que quiso entrar al estudio porque tenía dificultad en dormir, they might think that all the oils are good for is just to sleep. pueden pensar que todos los aceites solamente son buenos para dormir, que eso es lo que sirve. They have no idea that they're great with pain No tienen idea que sirve para dolor or great with emotions o con las emociones or great with digestion. o con la indigestión. So when they're added to this Facebook group and they see all these other people posting about different ailments, it makes them realize that essential oils are good for all kinds of health ailments. Así que cuando entran a ese grupo de Facebook y ven los posts o lo que habla la otra gente de sus propias experiencias con los diferentes estudios, se dan cuenta que sirve para muchas cosas. Does this make sense? ¿Hace sentido esto? Now, I'm going to tell you something. Les voy a decir algo. They will not do anything on the Facebook. No van a hacer nada en Facebook. They will sit there and do nothing. Ellos van a estar ahí nomás haciendo They won't nada. post, they won't engage. No se van a involucrar con Facebook. No van a hacer post ni van a hacer nada ellos. Unless you do something really specific. A menos que ustedes hagan esto específico para que ellos se involucren. I promise you, if you just put all your people on the Facebook group, they'll just sit there and it'll be worth nothing. Les prometo que si solo los añaden al grupo no va a pasar absolutamente nada, ni que nadie va a querer We tested this publicar out. nada. Ya hemos visto eso. You tell them you're adding them to the, now, why do we only have people that have a good experience added? ¿Por qué creen que solo vamos a añadir gente que tuvo buenas experiencias con los aceites? Because we want them to share positive things, Porque right? queremos que estén publicando cosas positivas. We don't want somebody on there going, I don't know about this stuff. I feel like it's getting worse than better. No queremos que alguien vaya y publique, yo no sé esto, a mí no me funciona, de hecho me siento hasta peor. Right? No. So you simply tell somebody once they have a good experience, Entonces, solamente les van a decir una vez que ya les dijeron que tuvieron la buena experiencia. Al inicio de la invitación, mencionó que iban a hacer 10 días de prueba del producto y ahorita está manejando un rango de 2 días, entonces no se puede ampliar. oh, you have to listen to the end though. The end. It will go 10 days. Listen. I'm just explaining you the first 2 days right now. It'll be 10 days. Yeah. But you're thinking really fast. Okay. So
Yeah. O sea, ajá, solamente está explicando el proceso de Does los that make 10 sense? días. Okay. Okay. So here we go. Basically, you say when somebody says, "Oh my goodness, my back feels better actually." Entonces, básicamente, cuando a ustedes les llamen y les digan, sí, de hecho, me siento mucho mejor de la You say espalda", this. les dicen, I'm going to add you to a Facebook group for this study. te voy a añadir a un grupo de Facebook del estudio. And on this Facebook group, you have an opportunity of winning more oils that you can use for all sorts of things. Y si participas en este grupo, vas a tener oportunidad de ganar más aceites de esos que te hicieron bien. Not just your back. Y de hecho, más para tu espalda o para lo que... You'll love it. On the Facebook group, it talks about all sorts of things you can use. Te va a with essential encantar oils. porque en ese grupo se habla para lo que funcionan todos los aceites. And it lasts 7 days. Y entonces va a durar 7 días. Now it's 10, right? Ajá. Los últimos 7 días. Ajá. Yeah. Now we got 10 days. Porque teníamos 10 días. Yeah. Como dijo el Is señor. that good for you? Ajá. And every single day you Cada have the día. opportunity of earning more product. Y entonces van a decir, y por todos estos 7 días vas a tener la oportunidad de estar ganando cada día aceites. Does this make sense? ¿Sí? ¿Hace sentido para ustedes eso? So they want to get on the Facebook group. Así que por supuesto que quieren entrar al grupo de Facebook y estar participando. Step number 5. Paso número 5. Every day Cada día you have challenges. tienen desafíos. And you share a short video that teaches about the oils. Y les ponen a ellos desafíos y entonces les muestran videos del uso de los aceites. Let me give you some examples. Por ejemplo, You can come up with whatever examples you want. You and Rolando can figure out what would be best for here down in Mexico City. Okay? ustedes y Rolando pueden decidir qué serán los desafíos, cuáles serán los mejores aquí en México, But the Slovaks were really creative. pero los eslovacos son muy creativos. Some days they did things that only the first 5 or 10 people would get something free. Y entonces algunas veces pusieron desafíos donde solamente las 5 o 10 primeras personas que participaran o lo cumplieran podían ganar aceites. But they didn't keep it that way all 7 days because sometimes it's frustrating when the same people always win. You kind of want to give Pero up. no hicieron eso los 7 días porque muchas veces podrían ser solamente las mismas personas los que ganaban los desafíos. So some days they did something that every single person could win something. Así que a veces hacían desafíos en donde todos los que participaban en el desafío ganaban algo. So one of their challenges was Así que uno de sus desafíos, por ejemplo, fue they showed a video about lemon oil and how you could use lemon all over the house. mostraron un video de cómo el limón puede funcionar y cómo lo puedes usar en la casa. And how you could use lemon to clean your body and to clean your home. Y cómo puedes usar limón para limpiar tu cuerpo, tu organismo y tu casa también. And they all had a little lemon vial in their kits, in their studies kit. Entonces todos tenían aceitito de limón en sus estudios. So they said, by 10 p.m. tonight, if you can post 5 ways that you use lemon, you receive, and I think it was a sample of wild orange, just sample vials they were Ok, y giving out. entonces decían, como todos tenían un aceitito de limón que les fue entregado, entonces el desafío era así, para las 10 de la noche hoy posteas o publicas 5 cosas para las que son buenas los aceites, el aceite de limón, entonces te vas a llevar ahora uno de naranja. So all these people started posting. Use it for Personas this antes and de las this 10 and de la this, noche right? empezaron a poner, ¿no? Some days Algunos días they say, if you can share with a friend, a text message with a friend of how the essential oils are helping you, take a picture of it and post it online. y entonces algunas veces sus desafíos eran si puedes compartir una experiencia buena sobre los aceites con alguna u otra persona, tómale una foto y entonces públicala en el grupo. We will choose the top 5 most powerful texts and give you a bottle. It was like a bottle of lavender, a Y bottle of entonces peppermint. vamos a escoger los 5 textos más poderosos o las mejores experiencias compartidas y se va a ganar una lavanda.
And every day of those 7 days, it was something different. Y cada día de esos 7 días había un desafío diferente donde ganaban algo diferente. Some of them was sharing with other people. Algunos desafíos eran ir a compartir con otras personas. Some of it was using the oils themselves. Otros eran usar los aceites en ellos mismos. Some of it was putting a testimonial up online about how the oils have changed their lives. Era publicar un testimonio de cómo les ha funcionado. It just got people to interact a lot. Y entonces eso hizo que la gente interactuara unos con otros. Do you have any questions about the Facebook group? ¿Tienen preguntas acerca de este grupo de Facebook? Does this make sense why this works this way? ¿Hace sentido por qué esto funcionaría? Does it also make sense why if you don't do challenges, nobody does anything? Y también hace sentido porque si solamente los meten al grupo y no hacen desafíos los 7 días, ¿no les va a funcionar igual? Okay? ¿Sí? So, I will pay for those challenges. Si es que yo voy a pagar por esos desafíos. Just the first time. We're going to help you this first study. After that, solo la you're going to be primera on your own to duplicate this. Solamente la primera vez que ustedes, que este grupo emplee lo del estudio, la primera vez yo voy a pagar por los aceites en sus desafíos, la siguiente vez ya no. Solo es para arrancarlos. Any questions of that so far? ¿Preguntas hasta ahora? What does that mean? What do you mean? El estudio va a ser, el estudio es que tú, ya que tienes la persona que tiene el dolor, entonces le vas a dar la muestra para 10 días y les vas a explicar exactamente, tú le vas a explicar cómo usarlo. Entonces, la persona al estar luchando, ¿sí? O sea, va a probarlo en su cuerpo. Pero al mismo tiempo, a través de la página de Facebook y los medios que tengamos de comunicación, vamos a seguir orientando de cómo usar. Los aceites. This is not a clinical study. We never said it was a clinical study. Can I say that? This is not a clinical No study. es un estudio clínico. She was asking what you're going to pay. So I'm explaining you're going to pay for the oils in the challenges. Not a clinical study. Yeah. When you talk to people and say we're doing a study, they don't care if it's a clinical study or if it's a personal study. Oh. No, it's not iToby, yeah. No, it's totally different. It's totally different. Okay. Are we clear? Entonces, ¿ya entendieron? ¿Tú entendiste? Okay. All right. And Rolando will have all the information for every single study, what oils you use, and how you tell them to use the oils. Okay, entonces Rolando va a llevar una bitácora de un control de cómo estamos ofreciendo los qué aceites estamos. And he'll just translate that and give you. Yeah. Well, let me tell you what happens at the end, and I think we'll answer that question. It's actually not a question. Yeah, but this is a question. This was a question here. So just let me tell you what happens at the end, and then we'll answer the question about the studies. Al final ya va a estar muy contestada tu pregunta. Hasta el final. Awesome. Okay. So moving on, step number 6. Okay. Okay. Paso número 6. All right. So step number 6 is. Paso número 6 es. You must have a closing class. Deben de tener una clase cierre. Now, this closing class happens 10 days after the study's been going on for 10 days, okay? Entonces, esta clase cierre es después de los 10 días, okay? And at that class, what do you think you're going to teach about? ¿Y qué creen que van a enseñar en esa clase? You already taught about
the 3 cool things about oils, and you already talked about the 3 ways that you Ya use les oils. dieron la clase abierta de los 3 usos de los aceites y esa. What do you think the most powerful thing is in that ¿Qué será class? lo más poderoso? What they're saying? Nope, not the business. Not the. We don't even talk about the business in this study. Yes. No. No. Okay, well, let me tell you. I will tell you, okay? I'm going to tell you really quick, because I understand what you're saying anyway, so I'll just say it. They say protocols. The most important thing that you can talk about in this closing class is the results that everyone had using the oils for those 10 days. That's what they were saying. Great. Ajá. Ese es el resultado del estudio, ¿verdad? O sea, lo que ustedes llevaron, lo que ustedes se dieron cuenta y los resultados. So let me tell you how the class goes. Yeah, let me tell you how the class goes. Okay, les voy a decir cómo fue la clase, cómo sería la clase. You welcome people. Les dan la bienvenida a las personas. Are you guys listening? I feel like you guys are thinking and talking and not really listening. Siento que no están poniendo atención, que nada más están pensando y platicando, pero Are no you with están me? poniendo atención. ¿Están conmigo? Yeah, okay. All right. Okay. You welcome people to the class. Okay, les dan la bienvenida a la gente a la clase. You review for the first 10 or 15 minutes a little bit more in depth about oils. Okay, revisan por 10 o 15 minutos un poquito más a profundidad acerca de los aceites. You hand in the ending survey. Les dan la encuesta final. You have with you little teeny samples of lemon or wild orange. Y tienen con ustedes frasquitos muestra de limón o de naranja silvestre. And you simply say this. Y simplemente dicen esto. And you have to say it in this way or the class will go crazy. Y lo tienen que decir específicamente de esta manera, si no la clase se vuelve loca. Every person that would like to come to the front. Cada persona que quisiera venir al frente. And that could give a good testimonial about the power of essential oils and how they change their lives. Y que pudiera dar un testimonio del poder de los aceites y cómo les cambió su vida. Under a minute. En menos de un minuto. So if you go over a minute, you can't get the sample. Si te pasas del minuto, no te puedo dar un frasquito muestra. So if you, I'm serious, this is really important. Estoy siendo seria, esto es muy importante. So if you say under a minute and if you talk about a different oil that no one else has talked about, I will give you a sample. Si hablas menos de un minuto, si das su testimonio en menos de un minuto y aparte hablas acerca de un aceite que no se ha mencionado en la clase, entonces te llevas tu muestra. And in 10 minutes, you have 10 amazing examples of people with 10 different oils that have changed their Y lives. entonces en 10 minutos ya tienen a 10 diferentes personas diciendo 10 diferentes testimonios de 10 diferentes aceites. What's more powerful, you telling about how the oils can change their lives or other people that are not signed up saying how the oils have changed their Entonces, lives? ¿qué es lo más poderoso? ¿Que tú te pares al frente y les des esos testimonios de los aceites o que otra persona que no esté inscrita todavía pase y les dé un testimonio de los aceites? Other people, right? Otra persona, ¿verdad? So what if you have someone come to the front? This happens every time too. Entonces, ¿qué vamos a hacer si viene una persona porque esto ha pasado? And they ¿Qué just pasa keep una persona? talking and talking Y and habla, talking y and habla, y talking habla, and y habla. talking. Right? You've had that happen, right? ¿Creen que eso pasaría? This is what you do. Esto es lo que harán. You don't say, I'm not going to give you an oil. No les van a decir, no, te voy a dar este aceite. Because that's a little rude, right? Porque eso es muy grosero, ¿no? But you teach a lesson Pero les enseñaron a for everybody else. para todos los And you demás. simply say this. Y solo les dicen, Oh, I know your testimony was over a minute, but it was so good that I want to give this to you anyway. que les van a decir, ay, te pasaste del minuto, pero te das tan buen testimonio que por esta vez, solo por esta vez, te lo voy a dar. What does that tell everybody else? ¿Y eso qué les va a enseñar a todos los demás? Keep it under a minute.
Prudence, exactamente, que lo tengan más abajo del minuto, ¿verdad? Que no se pase. This is how you run that class. Así es como ustedes van a controlar la clase. How many of you could do that? ¿Cuántos de ustedes creen que puedan hacer eso? That's really simple, right? Really easy. Es muy sencillo, ¿no? Then, this is the next most important Ahora, thing. y esto es la siguiente cosa más importante. Step number El 7. paso número 7. You need to have incentives for people to purchase the kits. Ustedes necesitan tener incentivos para que la gente compre los kits. Incentivos para que la gente compre los kits. For example, Por ejemplo, if they purchase a family essentials kit, is that what you call it down here? por Family ejemplo, essentials? si compran un esenciales del hogar, Within 48 hours, en las siguientes 48 horas, they receive an additional oil. reciben un aceite adicional. But if they don't buy it within that 48 hours, they don't get the extra incentive. Pero si no lo compran en esas 48 horas, pues no van a tener ese extra incentivo. And if they purchase the home essentials kit, which is a little bit bigger, Y si compran el premium, the incentive they receive is a little bit bigger. el incentivo que reciben es mayor. O sea, And lo if they que van a- purchase the family or the natural solutions kit, y si compran soluciones naturales, se llama aquí, their incentive is a little bit bigger. entonces todavía mayor el incentivo. Who's going to pay for those incentives this ¿Quién first va a time? pagar por esos incentivos de los kits? I am. Alice. Just one time. Solo una Just vez. one time. Actually, Solo una I'm vez. going to make Dan pay for all of them, so give a hand to Dan. De hecho, Dan los va a pagar. Okay, so Así que, why do you give them incentives for purchasing kits? ¿por qué les van a dar incentivos para comprar kits? Because we've done it both ways. We tried to do it without incentives and we did it with incentives. Porque ya hemos comprobado, lo hemos hecho esto con incentivos y sin incentivos. You will have at least 50% more people purchase kits with incentives than without. Y por lo menos van a tener 50% más de personas inscritas con los incentivos. You must give them timeline, Pero les tienen que dar un límite de tiempo, 48 hours. 48 horas. 2 Se compra days. en 48 horas, 2 días. Does that make sense? ¿Hace sentido? Why is that important to have incentives and to have a timeline, Rolando? Porque es importante tener incentivos y un límite de tiempo, Rolando. Sí, porque ese es el detonador, el sentido de urgencia. Aparte, entre más rápido tengan sus aceites, entonces ellos van a seguir viviendo la experiencia e inclusive ya van a tener aceites para compartir con más personas. Okay. Okay. So, also people they just like buying things when there's incentives involved, right? También la gente simplemente quiere cuando hay incentivos y regalos. When they de get por something medio. on sale or when they have a deal, they're like, I better get it right now. Cuando se les hace una promoción o les van a dar un regalo, ellos dicen, lo quiero ahora. I mean, how many of us have done that at Christmas time when they say there's a 2-day sale and we never would have even bought that product, but just because it was on sale for 2 days, we just have to ¿Cuántos buy de it. nosotros no hemos comprado, por ejemplo, en Navidad algo que esté en oferta y que va a durar muy poco en oferta y entonces vamos y lo compramos porque lo vemos que está en Right? oferta? Yeah? Okay. So, incentives are the next important thing. Entonces, incentivos son el paso siguiente. Perdón, buenas noches. Yo quería decirle que se me hace un poquito irreal porque la gente no junta en 48 horas 4,000 pesos. La gente cuando se va al Buen Fin paga mensualidades sin intereses, por ejemplo. Can I teach you something? ¿Te puedo enseñar algo? Are you willing to change your mindset? ¿Estás dispuesta a cambiar tu modo de pensar? Are you or are you not? ¿Estás o no lo estás? Sí, Nebo. ¿Sí o no? Nebo is check. Sí, Nebo, no. Good. Spanish no? and check together.
Can I tell you something that's really interesting? Te puedo decir algo que es muy interesante. This exact comment, this exact comment represents almost every single person doing the business. Este mismo pensamiento representa a casi todas las personas que están haciendo el negocio. Every time they're presented with something new, something awesome, even if I've showed 100% retention, cada vez que les presento algo, incluso si les estoy diciendo que hay una retención muy grande, me dicen lo mismo. They come up with doubts. I'm only saying that just to use you as an example. Solamente te digo esto para ponerte como ejemplo, pero te quiero. You don't think those Slovaks make just as little money as Mexicans? Y ese pensamiento Poco dinero como que los eslovacos hacen tampoco los mexicanos. The same issues. Tienen los mismos problemas. I'm not talking about people. Why? ¿Por qué? Because if you go in with doubts, everybody around you will feel those doubts. Porque si tú vas y promueves eso con dudas, todos los demás van a dudarlo. ¿Hace sentido? Everyone feels those doubts, and we make judgment calls for other people. Y entonces empezamos a hacer juicios por otras personas. No va a poder pagarlo. Right? ¿De acuerdo? So what I'm asking you to do here is, are you ready to change your businesses? Así que lo que yo les estoy pidiendo, ¿están dispuestos a cambiar la manera en que hacen o no? Are you ready to change your mind? ¿Están dispuestos a su mentalidad? And not think you thought before. Y la manera que estuvieron pensando y haciendo el negocio antes o no. If you follow these exact steps and have, si siguen estos 7 pasos exactos y tienen fe, you'll totally have the same, you'll have the results. Van a tener los mismos resultados que el grupo de Eslovak. Why do you think I started this thing to teach these leaders? Why would I start with a study? There's so many things I could have taught them. ¿Por qué creen? Porque hoy vine a enseñarles acerca de ese estudio si les pude haber enseñado muchas otras cosas. If someone believes that at any time within a week they can find 20 people and 16 to 18 of them will sign up, it changes their mindset. Porque si alguien cree y confía en lo que les digo, que si pueden encontrar 20 personas en una semana y las encuentran y aparte de este estudio se enrolan, entonces ya cambiaron su mentalidad y su forma de hacer el negocio. Do you know what they told me when they came back? ¿Saben? Me dijeron ellas cuando regresaron. They're like, we could do this 3 or 4 times. Dijeron, nosotros podríamos hacer esto 3 o 4 veces al año. I'm like, hey. Exactamente. You could find 3 people 3 or 4 times a year. Pueden encontrar tantas personas 3 o 4 veces al año, por supuesto que sí. During the summer when it's slow, por ejemplo, en el verano. At Christmas time is the best time to do studies. Do you know why? Everyone loves to give free things away. Es un buen momento para la temporada navideña porque a todo el mundo le encanta obteniendo regalos gratis. Month 1 I taught how to recruit. El mejor mes para reclutar gente. Because if you don't have faith in recruiting, you can't move forward. Porque no pueden, tienen confianza que pueden reclutar gente, entonces no van a... And they had these same comments that she said. Y entonces van a empezar a tener ese mismo comentario que ella dijo. And they would actually say this, oh, but nobody in our country gets on LRP. It's too expensive to be on LRP. Pero no hay nadie en este país entra al programa de compensas por entrar porque es carísimo estar ahí. And I said, stop. Y yo les digo, paren. We're going to concentrate on month 1, recruiting. Nos vamos a concentrar en simplemente when you know how to recruit, we're going to move on to month
Cuando ya sepan reclutar, vamos a mudarnos en el mes 2. 2 is retaining. Y el mes 2 va a ser retener. How to get them on LRP. ¿Cómo hacerlos que se inscriban How to en get them RP? going to continuing education. ¿Cómo vamos a hacer que estén continuamente educándose o a las clases? So month 2 came. Así que vino el mes 2 I taught them how to retain. y les dije cómo retener. Their retention and LRP shot up. Su retención y la gente en el RP subió. The Slovaks right now, Los eslovacos ahorita making mismo, only 400 a month, have an 80% retention rate. haciendo solamente $400 al mes, tienen 80% de retención en sus negocios. It's higher than the rest of the world. Es más alto que el resto del mundo. Why? ¿Por qué? Because they were willing to listen. Porque estaban dispuestos a escuchar And they were willing to have faith. y tenían confianza. And they were willing to follow a pattern, a systemized pattern of how this business really works. Entonces estaban dispuestos a seguir un sistema. So I have a question for you. Tengo una pregunta para ustedes. Do you think if I'm down to Mexico City, do you think you studies will? ¿Ustedes creen que si me mudo a vivir en México puedo llevar este programa muy bien? Do you think I could find a lot of people? ¿Creen que yo puedo encontrar muchas personas? I absolutely could. Absolutamente podría. In fact, you give me 12 months in Mexico City, I could start from scratch and go Presidential Diamond in 12 months. Dices más, si me dan 20 meses, yo puedo ir de 0 a Diamante Presidencial en 20 meses aquí en Without México, having one friend in the city. sin ni siquiera tener un solo amigo en la ciudad. This business is not that hard. We make it way more difficult than it is. Este negocio no es difícil. Nosotros lo hacemos difícil, más de lo que... I've done it before. I've done it many times. I've done Presidential Diamond times. De hecho, yo he sido Diamante Presidencial muchas veces, lo he hecho muchas veces. I could go President Diamond every single year if I wanted to. Yo puedo ser Diamante Presidencial cada mes, cada año, But I do have 5 children, pero tengo 5 hijos and I have to watch over them too. y también los tengo que cuidar. So if I could do it in Mexico City, why couldn't you? Aunque si yo lo puedo hacer en Ciudad de México, porque ustedes no. It's the same people. La misma gente, They have the same amount of money. la misma cantidad de It's the dinero, same culture. la misma cultura. It's because you don't yet know how to put this business together piece by piece. Es porque ustedes todavía no saben cómo llevar bien este negocio pieza por pieza. And once you learn that, it's like putting a puzzle together. You can do it over and over and over Y again. una vez que ustedes aprendan eso, es como armar un rompecabezas y lo pueden hacer una y otra y otra y otra y otra vez. Do you understand? ¿Entienden? Do you believe me? ¿Me crees? She said yes. Sí. Sí. Okay, so the last step. Ok, entonces el último paso. We don't just sign people up and then just let them be, right? No simplemente ya compran su kit y se inscriben y los dejamos ir. We don't do that. Hacemos eso. That's a lot of money just to have you buy it once. Ya gastamos mucho dinero y usamos mucho dinero en ellos como para que solamente los dejemos ir. Your next step is to have a wellness consult with every single person that buys a kit. Do we do wellness consults here? Sí. Anna? Sí, Yes? asesores de bienestar. Paso número 8 es que cada persona que se inscribe va a tener su asesor de bienestar personal. Asesor de bienestar. You set up an individual wellness consult. If you don't know what that is, Rolando needs to train you on that. Si no sabemos qué es eso, Rolando nos va a entrenar acerca de qué es un asesor de bienestar personal para cada persona. Creo que There's many, many parts to this business. hay muchas personas que se meten en I'm just teaching you step 1. Y solamente les estoy enseñando lo que se hace en el mes 1. Okay, so let me tell you a little bit of everything that you need to get done. Entonces voy a dar una lista de todo lo que ustedes necesitan. This is for you mostly, so write this down, Rolando. Okay, Rolando lo va a escribir también. Pero cada quien tiene que December 6th, we'll start the studies. Okay, el 6 de diciembre empieza el estudio. December 6th, okay?
December 6th, start the studies. You need, number one, have a Facebook group set up. Necesitan ya tener listo el grupo de Facebook. Cuando You need the product to give out. necesitan ya el producto que van a dar. You need to have, for every day that you have Facebook, you need to have some videos that you post. Necesitan tener ya los videos que van a todos los 7 días. Let me tell you what the box. Les voy a decir lo que hicieron los eslovacos. When they were at my house, they had 4 hours. Cuando fueron a mi casa tenían 4 horas. And they just walked around my house and just with their faces, they did videos about oils and about melaleuca all over the house. Y ellos hicieron sus propios videos de It melaleuca. wasn't professional. No eran profesionales. It's actually better that way. De hecho, son mejor que sean así. It feels caseros, real. porque se siente real. They talked about melaleuca. Hablaron de la They talked about melaleuca, lavender. They de talked la about lavanda, lemon. They talked about on guard. de limón, de honga. And they had every single day a challenge that would go with the video that they posted. Y entonces tenían un desafío cada día que tenía que ver con el video que ellos postearon. And they had so much fun putting videos together. Y tenían mucha diversión haciendo los videos. Can I show you what a video looks like, how easy it is? Les puedo enseñar cómo se ve uno de estos videos y que ven qué fácil es. I was in my kitchen. I don't speak Slovak perfectly, so I made them do it. But I showed, at first they were nervous. They're like, oh, we have to do it. Lo perfecto eslovaco, les dije que ellos eran quienes iban a hablar. And I was like, calm down. Primero estaban muy nerviosos porque eran un video, les dije, Let me tranquilos. show you what one would look like. Les voy a enseñar más o menos cómo se vería. So I'm standing in my kitchen and I grab a lemon bottle. Entonces estaba en mi cocina y agarré un frasco de limón. Hi, everyone. Good to Hola. see you today. Hola a todos, es muy bueno verlos hoy. Today I want to talk to you about lemon oil. Ahora les voy a hablar de limón, de aceite de limón. Lemon oil not only is amazing with cleaning and cleansing the inside of your body, El aceite de limón no solamente es maravilloso limpiando dentro de su organismo, but it's fabulous on everything around the house. pero es fabuloso limpiando todo en la casa. So let me first tell you just a little bit about how you can use lemon oil for yourself. Así que primero les voy a enseñar cómo se usa el aceite de limón para ustedes. Lemon oil is a great detox. El aceite de limón es grandioso y desintoxicante. So if you like the taste of lemon in water, all you have to do is just drop it into water and drink the water. And Así so I que would si drop les it into gusta the cómo water and sabe drink el it. agua con limón, solamente tienen que llenar un vaso con agua, poner gotas de limón y tomarlo. You can even just put it right down your mouth. De hecho, lo pueden poner en su Tastes boca great. y sabe delicioso. One of the easiest ways to help your family is just putting a little bit of lemon oil in the water that they drink for breakfast and lunch and dinner. Una de las mejores maneras de ayudar a la salud de tu familia es hacer una jarra con agua y poner limón. And it's a natural detox. Y dárselas en la mañana, en la noche, y es un desintoxicante natural. Just like it helps our bodies, it's also a great cleanser for our home. Así como funciona nuestro cuerpo, es maravilloso limpiando nuestra casa. So you can take a little bit of lemon, stick it in a water bottle, Toman limón y lo ponen en una botella de agua. fill up about a quarter of the bottle with water and 10 to 15 drops of lemon. Okay, un cuarto de botella con agua y 10 a 15 gotas de limón. Spray it on your countertops. Lo sprayan en la mesa, en la cocina, la superficie. You can put it on your sinks. Lo pueden usar en sus fregaderos. If you put a little bit of vinegar in it, you can actually use it as on mirrors and to clean windows. Y si le ponen vinagre, pueden usarlo también para limpiar las ventanas. And if you have little kids that walk around with markers, Y si tienen niños pequeños que caminen por la casa con and I actually drew on my kitchen wall. y de hecho ella rayó su pared en la cocina en el video. Don't worry, you just take a little bit of lemon and it wipes right off. No se preocupen, solamente con limón se puede quitar. Se borra. Now come with me to the bathroom. Ahora vengan conmigo al baño. That same spray bottle you can use on your toilets, on your sinks, on your floors, and your house smells like lemon and it's totally disinfected. Y entonces lo pueden poner en su lavabo, en la taza del baño y su casa puede estar limpia y va a oler riquísimo. This little bottle is so inexpensive. It's only about $10 and it will last you an entire month. Esta botella es súper económica, cuesta solamente 160 pesos y I te va a hope you- durar todo el mes. I hope you love lemon just as much as I do. Have fun.
Espero que amen limón como yo lo hago. Diviértanse. That's it. Y ese es su video. And then underneath the little, thank you. And then underneath the little video, Y you abajo just del video, post and you tell them what the challenge is for the day. y abajo del video ponen cuál es el desafío del día. And you just say, if you can use lemon 5 different times in your house, different place, post it up and you'll get a sample of lemon. Por ejemplo, pueden poner, si tú puedes decirnos 5 cosas en las que puedes usar el limón. Now, entonces, ya lo publico does en that el make grupo. sense? Does that make ¿Da sense? sentido eso? ¿Hace sentido para ustedes? Simple, easy, Simple, effective. fácil, efectivo. When do they receive these little samples? ¿Cuándo van a recibir estas muestritas? At the closing class. En la clase cierre. They don't get them unless they come to the closing class. No se los dan a menos que vengan a la clase. Does this make sense? ¿Sí? You do not run them to their houses. You do not ship them to them. No You se los basically say, llevan. at the closing, you receive them, and if you don't go there to get them, then we'll get somebody else or keep them ourselves. Ok, entonces no se los llevan a su casa, se los mandan por correo, tienen que venir a recogerlos a la clase cierre, si no, no se los dan. So you need to have those videos. Así que necesitan tener esos videos. Full of pretty ladies, and they can do the whole thing for you. Ok, solamente contrátate unas mujeres bonitas, sí. Y ellas hacen el video por ti, Rolando. But you have a lot of pretty ladies. That's Sí, ya good. tiene muchas. Okay. All right. Now, you also need to know what the incentives are, Rolando. Entonces también necesitan saber cuáles van a ser los For each incentivos kit. para Okay. cada kit. You need to print out the survey. Necesito también imprimir las encuestas. And then you need to make sure that they know how to teach the beginning class and they know how to teach the closing class. Y tienes que asegurarte que sepan cómo enseñar la clase abierta y la clase de cierre. Now notice how each step builds on each other. ¿Se fijan cómo cada paso va siguiendo uno al otro? If you don't invite, you'll have nobody to study. Si no invitan a las personas, por ejemplo, van a tener a alguien participando en el estudio. If you don't have live classes, very few people will participate. Si And you ustedes- just given away product nothing. Si ustedes no tienen la clase abierta, pues entonces van a tener muy pocas personas para el siguiente paso y solamente regalaron productos. If you do not call them in 2 days, 50% of your people, even if they're in the study, will not have products yet. La mucha personas, incluso teniendo y atando el desafío, los van a usar. Immediately the next day on day 3, you put everybody that has a good experience into the Facebook group. Inmediatamente al tercer día, les llamamos al tercer día, a las buenas experiencias con los aceites dentro del Facebook. What happens if you wait until for 4 or 5 more days to put them in the Facebook group? ¿Qué pasa si ustedes esperan 4, 5, 6 días para ponerlos en el grupo de Facebook? They only have 2. Solamente They don't have days left of the Facebook, and they don't get into it. They don't get to share. They don't get to hear, and it's not as effective. Y entonces es efectivo porque ya no escucharon otros testimonios ni participaron en Understand? desafíos. ¿Prenden? Sí. Okay. Yes. Every day you have challenges, Todos los días van a tener videos that Y teach videos. them things. que les enseñen algo. This is clear why it's important, right? ¿Está claro porque esto es importante? Claro, sí. We close class where we teach a little bit more, but mostly we have people share their experiences. Después tenemos la clase cierre en donde mayormente la gente que va a testificar lo del minuto y el regalito. Now, this class, you're going to have to come with your own little survey. I've already given enough away. Ya esta clase van a tener que llegar con sus frasquitos los de ustedes porque ella ya va a estar pagando por muchas de las cosas. What are you using those for? Do you remember? ¿Para qué usan esos frasquitos? ¿Se acuerdan? Do you remember? Incentivos. No, they're not incentives. They're Para el test. ¿Para qué? yes. Miren, Para las personas que van a compartir su testimonio 1 minuto y después no te dices, bueno, te lo voy a dar, pero... Is that clear? sí, yes. These are not for Está claro. incentives. You do not use little samples for No son incentives. los frasquitos nuestros no son incentivos, esos son para testimonio tal como Sonia.
los incentivos van a regalos por comprar los kits. The incentive. Ah, ya. Ajá. Yeah. So you already talked about it. No. Talk about the kits. You said incentive for the kits. The incentives are when people sign up specifically for the kits. Los incentivos son solamente cuando la persona escribe y es por los kits. And they're not the little sample vial, they're actually full bottles of oil. Y no son los frasquitos muestras, sino los completos. Does that make sense? Okay, great. And then, of course, after people purchase, you set up a wellness consult with them. So you go over to the house. If you do not know what a wellness consult is, you're going to have to find out what one is. Ok, y entonces después de que ellos se inscriban, ya tienen su asesor de bienestar personal. Consulta de bienestar. He said that is what is awareness. So Rolanda will tell you what that is. The Facebook group is always together. It's never. El grupo de Facebook siempre es todos juntos, no es separado. They're explaining that is one group for every Facebook. So they can make it is exactly. This hurt me for everyone. It's gonna be everybody. Yeah, it's a group for for the entire group. It's for everybody. Uh-huh. Yeah. That's great. All right. Do you have any other questions? ¿Más preguntas? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Are you excited? ¿Están emocionados? How many interested in being a part of this study? ¿Cuántos de ustedes están interesados en ser parte de este estudio? Okay. Great. And I want to tell you something, okay? Les quiero decir algo. Can I ask a favor? Les pido un favor. Sometimes I really hesitate giving free things to people. Algunas veces no me gusta mucho dar cosas gratis a las personas. Why do you think? ¿Por qué creen? Because it's not your money. Porque no es su dinero. So it doesn't matter to you. Así que no le importa. And you really don't value it. Y entonces lo valoran. And so it's almost like you're taking my money and just throwing it away. Y entonces como si yo solamente trajera dinero y lo voy a enfrentar a la basura. And that's hard for me. Y eso es difícil para mí. So most of the time I don't allow that. I make people invest because it's worth more for them when they invest. Entonces la mayoría de las veces me gusta más bien hacerlos invertir porque entonces así vale más para ellos. But the last time I came down and did something in Mexico, we did a symposium. Pero la última vez que vine hicimos algo para México, hicimos un simposio. And you did it perfectly. Y ustedes lo hicieron perfectamente. And you used my resources perfectly. Y ustedes utilizaron mis recursos perfectamente. So I trust. Así que les confío. So I'm going to ask you a favor. Así que les voy a pedir un favor. Please don't even start this as you're going to follow the steps perfectly. Por favor, no empiecen siquiera a hacer esto si no están comprometidos en seguirlo. Please don't get 20 people on the study. Make me pay for 20 people to do the study.
and then you don't even call them up or have a live class. Por favor, no llamen y tengan 20 personas y me hagan pagar por el estudio 20 ustedes ni se hacen una clase. Or you don't put a Facebook group. Que no los pongan en el grupo Or you de don't have a Facebook. closing class. O no tienen la clase cierta. Or you don't give incentives to wellness O coaches. nos dan incentivos sobre el consultor de bienestar. Can you, if I commit to you to put resources into you, commit to me to actually follow the program? Si yo me comprometo que les voy esos recursos, ustedes se comprometen que van verdaderamente a seguir con el programa. I know that if you do this way, it will be very, very effective for your businesses. Y yo sé que si lo hacen de esta manera va a ser muy, muy eficaz en su negocio. But if you do it other ways, Pero si lo hacen de otra manera, I have no idea what the results will be. no sé cómo van a ser los resultados. So how many of you are willing to follow exactly the program? Así que ¿cuántos van a seguir exactamente el programa? All right. So, Muy bien, así que Dan, when do they have until to get their people? Is it until the 4th? I mean, the 6th they have to actually already put. They have to have a live class. Okay, so you have until Monday. No, they have to have more than a day to put their packages together. They have to pick up their packages. They have to have a sample. That's going to be difficult. This Saturday. Oh, that's going to be. Is it the 4th? You just said Monday the 5th. Is it the 4th or the 5th? Okay, so on Monday, the end of Monday night. Al final del lunes, el lunes en la noche, lunes 4. You need to have all of your people ready for the study. Necesitan tener ya a la gente lista para su estudio. So that you can let Rolando know, so you can make sure that you get all the stuff you need for your live class. That live class is going to happen Wednesday the 6th. Así que le tienen que ya haber dicho a Rolando y la clase tiene que pasar el miércoles 6. So it basically looks like this. They all have to be invited by the 4th. Así que a ver, así ya tienen que estar invitados para el 4. Your live class is the 6th. Su clase abierta va a ser el 6. You call them 2 days later on the 8th. Lo llaman el 8. You put them into the Facebook group on the 9th. Los ponen en el grupo de Facebook para el día 9. And then they stay they have challenges until when? Dan, look at your calendar please, on your phone. So they stay in the challenges until when? Friday? What's Friday? ¿Hasta días se van a quedar para los desafíos, Dan? Por favor. So they stay in the challenges until the 15th. Hasta el 15. And the closing class is when? The closing class is on the 16th. Y la clase cierre es el 16. And they have until the 18th to buy their kits for incentives. Entonces tienen hasta el 18 para comprar sus kits con incentivo. If somebody purchases after the 18th, they don't get incentives and I will not pay for the incentives. Si los compran después del 18 ya no van a tener incentivos y yo no voy a pagar por esos incentivos. Okay? ¿De acuerdo? Okay. So that means you've got to have 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th. You've got to have 7 days of videos and 7 days of So you have a lot to do, right? Tienen mucho que hacer, ¿verdad? Yeah. Well, guess what? The Slovaks did it in 1 week. Los eslovacos lo hicieron todo en una semana. You guys have a week, but it's a little bit more challenging because 2 of those days is convention. Ustedes tienen una semana, pero es un poquito desafiante porque 2 de esta semana es convención. But if we push these dates back anymore, it will be too into Christmas. It won't work. Pero si movemos las fechas debe estar muy cerquita de la Navidad y no va a funcionar. Yeah. So I don't think we can push them back any farther. Así que no creo que los podamos mover más. All right. ¿De acuerdo? Are you guys on board? Are we going to do this? Entonces, ¿están listos para hacer esto? All right. Now, it really Ahora, no va a ser tan difícil encontrar esa gente que esté interesada en el estudio. Now, I have to tell you this one thing. You cannot put people in the study that are already doTERRA members.
Ahora les tengo que decir esto, no pueden poner gente en el estudio que ya sean miembros de OTER. This is a waste of my money.